En este vídeo vamos a mostrar la forma de realizar la declaración de patrimonio en nuestro programa de renta. El patrimonio se hace desde el propio programa de renta, desde la propia declaración. Es decir, cuando nosotros entramos en una declaración, si queremos introducir los datos para patrimonio, lo primero que tenemos que hacer es acceder a menú, datos personales, y en datos personales grabar la casilla de, o marcar mejor dicho, la casilla de realiza patrimonio. Le damos al botón de grabar, el programa nos pide que indiquemos el régimen económico del matrimonio, en este caso vamos a poner gananciales y le damos a grabar. Salimos y ahora en los apartados que son comunes de la renta a patrimonio nos permitirá informar de los datos para patrimonio. Vamos a ver varios supuestos. Por ejemplo, en el apartado de capital mobiliario, aquí tengo un rendimiento integral en la base imponible del ahorro. En concreto, por ejemplo, tenemos unos intereses de cuenta bancaria. Si modificamos, nos permite en esta casilla de clave patrimonio informar qué tipo de elemento, con qué tipo de elemento lo vamos a informar en esa declaración. Por tanto, en este caso, como es un depósito de cuentas, vamos a indicar la clave 7 y observen que ya me permite introducir el número de cuenta. En este caso, indicamos el número de cuenta y en el apartado que pone datos patrimonio, vamos a indicar el valor fiscal que le vamos a imputar a este depósito de cuentas para este contribuyente. Aquí es importante tener en cuenta que el valor fiscal lo vamos a indicar ya prorrateado a ese contribuyente. Es decir, imaginemos que estos ingresos son procedentes de un depósito pues, de 100.000 euros y es al 50% de este contribuyente. Lo que haríamos sería poner 50.000, que es la parte que le corresponde a él, la clave de titularidad y el porcentaje. Pero observen que en el porcentaje, en la parte de abajo, ya nos informa. El porcentaje no realiza cálculos, es informativo. ¿Vale? Por tanto, siempre indicar el porcentaje que le corresponde o la cantidad que le corresponde al contribuyente. Una vez que tenemos este apunte, podríamos copiarlo al cónyuge y de esta manera se nos copia al cónyuge el mismo apunte. Y así lo haríamos con cualquier otro tipo de elemento. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos unos rendimientos explícitos, vamos a modificar y vemos que en los rendimientos explícitos del ahorro, pues aquí hay otro tipo de posibilidades, como por ejemplo acciones y participaciones sociales y fondos de inversión, o mismo también podríamos indicar no incluir en patrimonio. En este caso vamos a poner que es un fondo de inversión, indicamos la clave 10, le ponemos el valor fiscal, en este caso vamos a ponerle, por ejemplo, 48.000 euros, pleno dominio, la titularidad 50 y el número de valores que tendríamos en este caso del fondo participaciones. En este caso le vamos a poner, por ejemplo, pues 200 e indicamos el ISIN que tenga dicho fondo. Le damos al botón de grabar y ya tenemos el apunte. Y lo mismo, si lo quisiéramos copiar al cónyuge, botón derecho, copiar al otro cónyuge, y ya nos queda copiado ese mismo rendimiento con esas mismas cantidades para el cónyuge. Por otro lado, otros elementos que también vamos a incluir en el patrimonio son los elementos que tenemos en el inmobiliario. Por tanto, si accedemos al apartado de inmobiliario, aquí tenemos diferentes viviendas. En este caso, tenemos una primera vivienda que está al 50% del titular y tiene el 50% de usufructo. Vamos a modificarlo. Esta primera pantalla es la pantalla que afecta a la renta, pero si nos vamos al apartado de patrimonio, aquí podremos incluir en el patrimonio este inmueble, indicamos el uso, indicamos el municipio, provincia y dirección del inmueble e indicamos ya los datos para el patrimonio relativos a la propiedad. Observen que aquí tengo 50% de propiedad, 50% de usufructo. Por tanto, a la izquierda vamos a indicar los datos para la propiedad y a la derecha los datos para los derechos reales de uso y disfrute, ya sea usufructo o cualquier otro derecho real. Entonces, en este caso vamos a indicar
que el valor utilizado va a ser el precio, 150.000 euros. Y ahora indicamos los datos para el usufruto. En este caso, el porcentaje del 50% es un derecho de usufruto. Valor utilizado, vamos a poner el precio, 150.000 euros. Y ahora, para calcular el valor del derecho, o bien lo tecleamos directamente aquí, o le damos a los puntos. Al dar a los puntos, podemos indicar, por ejemplo, en este caso vamos a imaginar que sea un usufruto vitalicio. Aquí tenemos la edad del perceptor. De acuerdo con esta edad es el 58%. Y aquí nos aplica ya el valor del derecho de usufruto. Le damos a aplicar y ya nos queda. Observen que aquí es siempre el 150.000 euros el valor del bien, 50% de usufruto, y ahí le aplicamos el porcentaje de acuerdo a la edad. Esto es en el caso habitual, porque los inmuebles por defecto se aplica el porcentaje de titularidad. Tengan en cuenta esto porque en función de esto, lógicamente, estos porcentajes se verán cómo o se usarán para proteger los precios. Así, en este caso, esta vivienda para este perceptor serán 75.000 euros de valoración para lo que es la parte de la propiedad y 43.500 para el derecho real de uso y disfrute. Grabamos y ya tenemos nuestra vivienda preparada para patrimonio. Y así haríamos las restantes. Aquí tengo, por ejemplo, otro inmueble que está al 50% al perceptor, al titular y al cónyuge. Vamos a modificarlo. Venimos a patrimonio y hacemos lo mismo. Incluyen el patrimonio. Indicamos aquí el uso. Indicamos aquí la dirección. Y en este caso solo es propiedad, por tanto usufruto ya me aparece desactivado. E indicamos aquí pues pleno dominio, valor utilizado, vamos a poner el precio, 200.000 euros el valor del bien y ya nos queda configurado nuestro inmueble. En este caso, como es un inmueble que está copiado al cónyuge, también nos va a trasladar estos datos al cónyuge. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el último inmueble. En este caso es un inmueble de vivienda habitual. Modificamos y aquí en este caso en patrimonio vamos a marcarlo para que lo incluya y en uso vamos a indicar vivienda habitual, otro uso distinto. Vivienda habitual, cubrimos los datos y aquí ya indicamos el valor utilizado. Vamos a poner por ejemplo también el precio y le vamos a poner pues el precio de la vivienda habitual 350.000 euros. Grabamos, se modifica también para el apunte al cónyuge y ya tenemos informados nuestros valores para patrimonio. Esto sería en relación a la renta, ¿no? Entonces, cuando nosotros grabamos la renta, hay que tener en cuenta que si se graba, dependiendo de cómo se grabe, también va a afectar al patrimonio. En este caso lo vamos a grabar de manera individual. Y vamos a ir al botón de patrimonio. Este botón es el que accedemos a la pantalla de patrimonio. Verán que ahora aquí me aparecen los diferentes perceptores. Ya no hay ambos, como en renta. En este caso son siempre individuales, evidentemente. Y tenemos a la izquierda un menú con diferentes apartados. Lo que ocurre es que hay apartados que ya están cubiertos, como por ejemplo la vivienda habitual, como por ejemplo depósitos de cuenta, como por ejemplo acciones y participaciones que pusimos en los fondos de inversión, o por ejemplo unos derechos reales que ya tenemos ahí pues el usufruto que hemos indicado en el apartado del inmobiliario, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sí que es verdad que vamos a poder informar de otros elementos que no se tienen en cuenta en la renta, pero que sí tenemos que incluir para patrimonio. Y vamos a poner, por ejemplo, un vehículo. Para eso nos vamos al apartado K, joyas y vehículos, le damos a añadir e indicamos el perceptor 1, aquí ponemos el vehículo, pleno dominio, indicamos el porcentaje de titularidad, en este caso vamos a suponer que este vehículo es del matrimonio, vamos a poner 50% y vamos a poner el importe que le corresponde al perceptor. Fíjense que en la titularidad siempre, o sea, no realiza cálculos, solamente es informativo. En este caso vamos a suponer que el vehículo está valorado en 50.000 euros, le ponemos 25.000 euros y la matrícula. En este caso le vamos a poner la matrícula. Y grabamos.
Una opción cómoda es que una vez que lo hemos hecho al perceptor 1, lo trasladamos al cónyuge y de esta manera ya le aparecerá al cónyuge, vamos a mirarlo, en este caso el perceptor 2, ya le aparecerá en joyas y vehículos el vehículo, exactamente con los mismos porcentajes que le hemos puesto al titular 1. Y aquí iríamos metiendo los diferentes apartados. Por ejemplo, imagínense que tenemos pues, una renta vitalicia. Venimos aquí, le damos al botón de añadir, indicamos el perceptor e indicamos la clave. Por ejemplo, en este caso la clave 17, rentas temporales y vitalicias. Indicamos aquí una descripción. El valor fiscal, lo vamos a poner en este caso 85.000 euros y el importe de la anualidad, por ejemplo, 3.000 euros. Y en el tipo le ponemos vitalicia. Esta sería la forma de indicar pues, una renta vitalicia. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con un seguro de vida. Venimos a seguros de vida, le damos a añadir e indicamos el seguro de vida. Pues en este caso, el perceptor 1, 16, seguro de vida y el valor, pues por ejemplo, 450.000 euros. Y así vamos cubriendo los diferentes apartados de nuestro patrimonio. Observen que también podemos indicar en el apartado de deudas deducibles todas las deudas que podamos deducir en el impuesto de patrimonio. Por ejemplo, en este caso vamos a poner aquí una deuda. El porcentaje de titularidad de la deuda es 50%. Recuerden que no realiza cálculos y aquí ponemos la deuda, pues 150.000 euros, por ejemplo. O vamos a poner 75.000 euros y también se la trasladamos al cónyuge. Observen que en muchos apartados del patrimonio podemos trasladar el mismo apunte ya al cónyuge, porque es habitual que, por ejemplo, en matrimonios, pues se puedan trasladar esos mismos valores, ¿no? Una vez que tenemos hecho metidos todos los apuntes, siempre podemos sacar unos resultados, ver los resultados y sacar también unos listados. En relación a esos listados, tenemos, por ejemplo, en listados la ficha de patrimonio y pueden sacar aquí pues, la ficha del patrimonio para que tengan todos los datos, todos los elementos que hemos incluido con sus valoraciones en el patrimonio. En la opción de borrador nos saca un borrador y en el apartado de resultados vemos ya los resultados. Lo primero nos aparecen los datos auxiliares, aparecen la valoración de los elementos improductivos, el programa traslada los importes de la casilla 16 y 17, pero si se considera que quiere modificarlo manualmente, marcan esta casilla y modifican el importe. Lo mismo pasa si necesitamos información sobre discapacidad o alguna información adicional del patrimonio. Grabamos y ya tenemos ahora lo que es el perceptor 1, que en este caso aparece aquí su declarante, el nombre con su base imponible, base liquidable y la cuota, y el perceptor 2, que en este caso el 2 no estaría obligado a presentar el impuesto sobre el patrimonio. Una vez grabado, le damos a presentar y ya procedemos a presentar los patrimonios. En este caso solo presentaríamos el primero, pero podemos presentar, en caso de que quisiéramos presentar los dos, haríamos lo mismo. Presentamos los dos y le damos al botón de presentar. Aquí se genera un fichero y a partir de este momento ya se presenta mediante certificado, ya saben, en este caso con las opciones que nos permite la agencia tributaria para la presentación. Recuerden que siempre en el programa nos va a guardar aquí pues el fichero y nos indica el perceptor y nos aparece aquí el fichero. El fichero siempre lleva el año, el modelo 714, que es el modelo patrimonio, y el NIF del contribuyente. Y hasta aquí el vídeo de explicación de cómo confeccionar un patrimonio con nuestro programa.